cuello y después, o sea, vamos a hablar de patología benigna de cuerpo uterino, maligna de cuerpo uterino, cuello benigno, cuello, ¿entendés? Y aparte endometrio, o sea, son varias clases, por eso tratamos de cortarlas porque aparte tienen 2 clases, ¿sí? La otra doctora creo que viene a las 10, 9:30, 10, para que estén atentos, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me van preguntando. Como ya les dije, la clase de hoy es patología benigna uterina. Las patologías del cuerpo uterino son las más frecuentes en la ginecología, ¿sí? Y comprenden patologías, como ya les informé, el endometrio, que es la capa interna del útero, ¿sí? Y el miometrio, que es la capa muscular, ¿sí? Entre las del miometrio se pueden mencionar los miomas, ¿sí? O fibromas, que son conocidos como un lenguaje coloquial, ¿sí? La adenomiosis y las malformaciones uterinas. Estas 3 son las que vamos a charlar en el día de hoy, ¿sí? La que más tiene peso es la miomatosis, ¿sí? Entre las patologías del endometrio, que lo van a tener en otra clase, van a encontrar pólipos, hiperplasias endometriales, metaplasia endometrial y la sinequia, ¿sí? Bueno, miomatosis uterina. Yo después les paso la clase, si me dan un mail o lo que sea, así que los miomas son considerados leiomiomas o fibromas. Son tumores benignos más comunes del útero. Se originan a partir de los minocitos con un estroma conjuntivo provisto de escasos vasos. Se presentan en el 20 al 30% de las mujeres, o sea, es una patología muy común, ¿sí? Y predominan a partir de los 35 años. Muchas veces son asintomáticos u oligosintomáticos, es decir, que están y no se dan cuenta, ¿sí? Y se descubren por un estudio ecográfico de control, ¿sí? Y son la causa más frecuente de histerectomía, es decir, cuando sacamos el útero, frecuentemente es por miomatosis que les produce metrorragias o síntomas compresivos, que ya vamos a ver, y no sacamos el útero siempre por cáncer, sino que también por eso, ¿sí? Porque tanto sangrado muchas veces descompensa a la paciente y no queda otra, no responden a los tratamientos. Bueno, etiología de los miomas. Como ya dijimos, se originan a partir de una célula monoclonal, que son los miocitos. El estrógeno promueve su crecimiento, por eso crecen en edad reproductiva y una vez que estamos en menopausia, el crecimiento se detiene y se van atrofiando, ¿sí? Presentan receptores de estrógeno y de progesterona y en esta edad la actividad del receptor activa la formación de factores de crecimiento epidérmico o insulina. El embarazo favorece su evolución. Bueno, tenemos esta clasificación que es importante, ¿sí? Clasificación de Figo. Acá tenemos el cuerpo uterino y el cuello para que se orienten, ¿sí? En un corte sagital, ¿sí? Y de acuerdo al numerito tiene que ir fijándose la clasificación, ¿sí? Dentro del 0, 1 y 2 son los submucosos, es decir, que están en contacto con el endometrio. Y son los que aumentan la superficie del sangrado. Estos son los que me producen mayor metrorragia. El número 0, como acá lo dice, es un pediculado intracavitario. El 1 su mucoso tiene menor del 50% intramural, porque algunos comparten, ¿sí? Tiene crecimiento intramural y después se desarrolla hacia su mucoso. Y el 2, mayor o igual al 50% intramural. Después tenemos el 3, lo ubican, sí. Ahí. Contacto con el endometrio y es 100% intramural. El 4, intramural. 5, subseroso, mayor o igual al 50% intramural. 6, subseroso y menor al 50% intramural. El 7, subseroso pediculado. Y en el 8 entran otros como cervical, ¿sí? O intraligamentario. Y los híbridos son los que comparten, por ejemplo, submucoso y subseroso como el 2 y el 5, que puede ser que ocupe todo el espesor. Bueno, según la clasificación topográfica, entonces, como dijimos, tenemos subserosos, son los más externos, intramurales y submucosos, ¿sí? Subserosos, más del 50% sobresale de la superficie, es decir, hacia la parte externa, ¿sí? Pueden ser stésiles o pediculados. Se originan, ¿saben lo que es pediculado?
¿o no? Pedículo y... Que tienen el pedículo y se pueden hasta torsionar, digamos, ¿sí? Bueno, se originan en el espesor del miometrio sobre la capa más externa. ¿Ven ahí? Sí. Su crecimiento hace procedencia en la superficie del útero, deformándolo y construyendo capas de fibras musculares que le crean una pseudocápsula. Por lo general son unilaterales y desplazan el útero lateralmente. Muchas veces comprimen el uréter homolateral, dilatando la vía urinaria. Los intramurales se desarrollan en pleno miometrio, generalmente está alejado de la superficie serosa y de la mucosa, están rodeados de una capa de músculo normal de espesor variable. Algunas veces puede crecer y distorsionar la mucosa o la superficie de la serosa, pueden ser para afuera o para adentro, ¿sí? Los intramurales lo que van a afectar es la contractilidad del útero, entonces también producen sangrado por este mecanismo, ¿sí? Y los submucosos son los que ocupan más del 50% de la cavidad y también pueden ser sésiles o pediculados. Derivan de las células del endometrio, exactamente están por debajo del endometrio. Son los que distorsionan la cavidad uterina. Los pediculados pueden ser expulsados de la cavidad por la actividad contráctil del útero y son los que llamamos miomanacen, ¿sí? Se ven salir a través del cuello del útero. A veces por torsión los podemos sacar y otras veces necesitamos estar en quirófano, ¿sí? Bueno, síntomas y signos. Pueden ocasionar trastornos del ciclo, ¿sí? Como ya habíamos hablado, metrorragias, ¿sí? Por la contractilidad, por aumentar las superficies del sangrado. Por esos sangrados abundantes pueden producir anemia en la paciente, ¿sí? Síntomas compresivos, distensión abdominal, ¿sí? Como dijimos, dilatación de la vía urinaria, los serosos, porque comprimen el uréter, pueden comprimir la vejiga o el recto también. A veces ocupan supraumbilical, entonces son los que molestan un poquito más. Y dolor. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas los desarrollé en 3 pilares, ¿sí? Que tenemos que ver cuando una paciente tiene mioma, ¿sí? Metrorragia, dolor y dificultad para la concepción. Digamos que dentro de los síntomas son los más importantes. Metrorragia. El sangrado uterino en el 60%, en muchos casos no tiene relación con el tamaño o número de miomas. Puede ser abundante y afectar la calidad de vida como consecuencia de la necesidad de cambios frecuentes de toallitas, ¿sí? O paños. Incluso puede llevar a la anemia severa y que amerite hospitalización, ¿sí? Para la transfusión sanguínea. Muchas veces sucede esto, es muy común. Dolor por efecto de compresión. Si en un 25% de los casos la masa del mioma puede ejercer presión sobre los órganos adyacentes, el crecimiento acelerado hace que no respondan analgésicos, por esto en muchas ocasiones la mujer ve limitadas sus actividades diarias y laborales. Y dificultad para la concepción en un 15% con incremento de la tasa de abortos, ¿sí? Por la distorsión que causan a la cavidad uterina. Cuando se consigue el embarazo, la reumatosis uterina se asocia con efectos adversos como sangrados del primer trimestre, ¿sí? Amenazas de aborto, roturas prematuras de membranas, amenazas de parto pretérmino, placenta previa, restricción al crecimiento intrauterino y a veces también adquieren la posición pelviana, ¿sí? Porque no tienen tanto lugar para rotar el pecho. ¿Se hicieron obstetricia? Tampoco. Okay. Bueno, examen físico. Vamos a hacer un examen aproximado. Una pregunta, puede tener varios, pero pueden ser de distintos, o sea, poner uno submucoso, otro intramural. Sí. O sea. Sí, puede tener de todo. Entonces, cuando a vos te lo informan en la ecografía, ves 5 núcleos hematosos, uno subseroso en la pared posterior, uno submucoso, y de acuerdo al síntoma que tiene la paciente, vos vas viendo el tratamiento, ¿sí? Cuanto mayor cantidad, más dificultad para concebir. Depende, los que te dan dificultad para concebir son los que están submucosos, porque están en la superficie del endometrio. Y son los que te producen todos estas patologías. Ahora, también puede ser que tengamos un intramural, que el embarazo se lleve a cabo, pero
pero que en el momento de sacar el feto no tengo una buena retracción uterina y me hago una atonía uterina, ¿sí? Que no contrae el útero, entonces también a veces hay que sacar, porque las drogas no responden y se termina sacando, ¿sí? Acordate que son estrógenos dependientes y en el embarazo las hormonas están a full, entonces es todo para ir teniendo en cuenta. Bueno, el examen abdominal, palpación, si el mioma es suficiente grande, se puede palpar con una tumoración pelviana de consistencia dura-elástica y superficie irregular. Vuelvo y a palpar el subseroso, ¿sí? El submucoso no porque está dentro de la cavidad y abrimos el útero que tiene la medida normal y tiene un mioma adentro, ¿sí? Y vamos a hacer examen ginecológico que consta de una especuloscopía, ¿sí? Que nos permite observar la presencia del mioma nascens o un mioma pediculado que fluye por el orificio cervical externo, muchas veces pasa así. Y el tracto vaginal. Constataremos el tracto bimanual, la presencia de un útero aumentado de tamaño, deformado en su superficie con un aumento de la consistencia. Y ahí están, ven la palpación donde se ve la altura uterina, ¿sí? Cuando por lo general tiene que ser intrapélvico, un útero normal, ¿sí? Al bimanual, como muestra la fotito también, ven que arriba está en contacto con la vejiga, abajo con el recto, y ves dónde tiene la mayor molestia la paciente. Y la otra fotito muestra, la de abajo es un cuellito del útero y la de arriba saliendo, protrusiendo el mioma nascens. Ven que no se ve el orificio cervical externo, se ve como una tumoración. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con estudios complementarios, ¿sí? Ecografía es el método más sensible, más barato, ¿sí? Que permite presumir las complicaciones. Histeroscopía, ¿saben cómo se hace una histeroscopía o qué es el histeroscopio? Bueno, es como una camarita, como vieron la laparoscopía, pero que se mete a través del cuello del útero y tengo una visión directa. Entonces la histeroscopia me va a permitir diagnosticar los submucosos o ver si es un pólipo endometrial, porque muchas veces se pueden confundir. Entonces, si yo tengo visualización directa, y ya a veces es diagnóstica y tratamiento también, ¿sí? La resonancia también es una técnica cara que no la tenemos siempre, ¿sí? Se puede visualizar la cantidad y la localización. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Ya se entiende el primer año? Oh, ya estamos casi por la mitad. Y la tomografía axial computada es de poca utilidad para delimitar la posición en relación con el endometrio o el mioma. ¿Sabes de qué era la clase? No. Miomatosis. Bueno, ya vimos la clasificación, submucoso, subseroso, intramural, el diagnóstico, ¿sí? Ahora estamos en las complicaciones que pueden tener estos miomas, ¿sí? Tenemos cambios degenerativos, necrosis, ¿sí? Calcificaciones. Después de la necrosis puede producirse una infección también, ¿sí? Una transformación sarcomatosa, que es un porcentaje muy bajo, pero puede transformarse en algo maligno, ¿sí? En un sarcoma, ¿sí? Que tiene un crecimiento acelerado. Y en una torsión del pedículo, en los subserosos. Y tiene el pedículo largo y entonces con los movimientos se torsiona y genera mucho dolor. También van a ver en ovario que puede pasar esto y es una urgencia, es algo quirúrgico, ¿sí? Una complicación. Bueno, el tratamiento va a ser de acuerdo donde esté ubicado el mioma, ¿sí? Ya vemos que los dividimos en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Tenemos del 0 al 4. Sí, ahí vamos viendo. ¿Entendés, André, el dibujito? Sí. Bueno, del 0 a 4 después igual se las voy a dar la clase a ustedes. Del 0 a 4 el grupo 1 son los de baja complejidad, ¿sí? Que cirugía vamos a hacer una miomectomía por histeroscopía, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los submucosos, entonces ingreso con el histeroscopio a través del orificio cervical externo, visualización directa, lo saco, ¿sí? Del 5 y 6 son el grupo 2, ¿sí? ¿Los ven? ¿Los identifican? Son de alta complejidad y se puede hacer también miomectomía por histeroscopía o se puede considerar el uso de GNRH, ¿sí?
o miomasectomía en 2 pasos, ¿sí? Bueno, eso sería el GNRH. Y ahora vamos a ver el tratamiento por la forma. 7 y 9, ¿sí? 7, 8 y 9 considerar alternativas a la técnica histeroscópica. Ahora vamos a ir viendo tratamientos que hay. Tenemos tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, ¿sí? Tratamiento médico podemos optar expectante, es decir, no realizar nada, ¿sí? Es para los miomas asintomáticos cuyo tamaño uterino es menor a una gesta de 3 meses, ¿sí? Podemos proporcionar un tratamiento no hormonal, ¿sí? Hemostáticos, estimulantes de la contracción de la fibra muscular, como el ácido tranexámico, ¿sí? El maleato de monoína o algún oxitóxico. ¿Estamos? Y después tenemos tratamientos hormonales. Le vamos a dar un progestágeno, un análogo GNRH, que lo que hace es impedir el eje hipotálamo. Por eso tiene que saber el eje hipotálamo gonadal, porque lo que hace es inhibir los estrógenos. Entonces dijimos que si eran estrógenos dependientes, si yo estoy inhibiendo, ¿sí? No se va a producir el crecimiento del mioma, ¿sí? O un modulador del receptor de progesterona, ¿sí? No se estimula el crecimiento, pero tampoco, digamos... Claro, porque acordate que el mioma tiene receptores. Entonces, si vos le das el análogo, se va a pegar el análogo que no es una regresión, digo, o sea, no. Pero es como no darle de comer. Claro. Bueno, el tratamiento médico, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del tratamiento farmacológico de los leiomiomas es aliviar los síntomas y evitar las complicaciones de la intervención quirúrgica. Permitir la conservación del útero, que es importante para los pacientes con deseo de fertilidad, ¿sí? Estas opciones siempre deben considerarse como primera línea de tratamiento. Este debe individualizarse conforme a varios factores. Los síntomas de la paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Si tiene metrorragia, si está anémica, ¿qué es lo que tiene? ¿Sí? Hay que identificar. La edad, ¿sí? La expectativa de reproducción, contraindicaciones quirúrgicas y el tiempo esperado para el inicio de la menopausia. Todo eso es lo que yo tengo que evaluar para si voy a elegir tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Muchas veces empezamos por el tratamiento médico y después lamentablemente tenemos que terminar por el quirúrgico. Muchas veces elegimos empezar por el tratamiento médico para compensar a la paciente y recién ahí poder hacer el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Pero básicamente tiene que saber que si es una paciente joven con deseos de fertilidad y hay que hacer tratamiento conservador a todo costo. Bueno, como ya hablamos, tratamiento médico, los anticonceptivos orales en algunas pacientes de anticonceptivos orales de dosis baja son eficaces en el control a corto plazo de la hemorragia uterina normal, ¿sí? Si bien le estamos dando estrógenos y progesterona, pero también controlamos la línea endometrial, ¿sí? De estimulación de ese endometrio. ¿Se pasó? Creo que es de acá, pero no sé qué tratamiento. No sé qué es. No sé cómo es esto. Ella no era buena. Ahí va ella. No, estaba hablando con una policía, no me di cuenta que se había cortado, estamos en el pasillo hablando. Bueno, acá estamos mencionando entonces los tratamientos, las opciones de tratamiento médico, ¿sí? Como dijimos, anticonceptivos orales. En algunas pacientes, los anticonceptivos orales de dosis baja son eficaces para el control a corto plazo de la hemorragia uterina normal, ¿sí? No inducen el crecimiento del mioma existente y pueden prevenir la aparición de nuevos miomas. Después tenemos sistema intrauterino de progestágeno, que es lo que llamamos CIU o Mirena, ¿sí? No sé si escucharon hablar del DIU hormonal. ¿Sí? Hay evidencia que indica la reducción en el tamaño uterino y la disminución de la cantidad de hemorragia asociada con la miomatosis, ¿sí? Obviamente que es lo que hay que tener en cuenta, dónde está ubicado el mioma, porque si está justamente en el endometrio afectando la cavidad, muchas veces no podemos ingresar con el CIU, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. No disminuye el tamaño de los miomas ya existentes, pero sí lo que hace es afinar la capa del endometrio, entonces disminuye también el
la mifepristona inhibe el ciclo ovárico, mantiene un estado hormonal similar a la fase folicular temprana y afecta el aporte vascular de los miomas. Existen estudios que afirman que la mifepristona es eficaz en la regresión de los miomas, además de conservar estable la densidad ósea. Los reportes de hiperplasia endometrial han limitado su indicación a largo plazo. Disminuye la vascularización, pero lo que produce es una hiperplasia en el endometrio. Y muchas veces ya van a ver la clase de hiperplasia. No está bueno estimular así el endometrio porque se puede transformar en anomalía. Bueno, el acetato ulipristal, la realidad es que yo solamente conocí una paciente que lo realizó, no le dio resultado claramente. Es una medicación muy cara y esta paciente me acuerdo que era de Santiago del Estero, vino ya tuvo un final terrible, pero bueno. Que es un modulador selectivo del receptor de progesterona con efecto tisular, antiprogesterona. Lo que hace regular la baja actividad proliferativa e incrementa la apoptosis de las células de los leiomiomas. Esto hace que clínicamente sí disminuya el volumen de los tumores uterinos y el factor de crecimiento del endotelio vascular y la vascularidad de los leiomiomas. Los estudios clínicos han demostrado el control del sangrado en los primeros 7 días del tratamiento. El acetato ulipristal tiene indicaciones en el tratamiento preoperatorio de los leiomiomas. Es decir, ¿es útil? Sí. ¿Disminuye el tamaño del mioma? Sí. Es para pacientes seleccionadas, que no tengan hijos y que quieran conservar el útero. Y hay que utilizarlo antes de realizar la cirugía, porque no se puede utilizar de por vida, ¿sí? Es un buen tratamiento, lo que pasa es que es muy caro y solamente es para ciertas pacientes. En esta paciente que yo le cuento, tuvo un final fatídico porque pobre no pudo continuar con el tratamiento y después tuvo una trombosis por lo que le generó ese mioma que era enorme, ¿sí? Así que estuvo mal indicado el tratamiento. Ella no se quería operar porque no tenía hijos, tenía 40 años y bueno, ahí terminó. El acetato ulipristal tiene indicaciones en el tratamiento preoperatorio de los leiomiomas con la ventaja clínica de administrarse por vía oral. El esquema es de 3 meses consecutivos o bien indicarse a largo plazo dependiendo de las características clínicas. Está demostrado que su eficacia es prácticamente la misma cuando se compara con el acetato de loprolide, que es el análogo del GnRH. Sin embargo, el acetato ulipristal no origina síntomas vasomotores, no disminuye la masa ósea, claro, porque cuando yo le doy el análogo del GnRH, lo que va a producir una menopausia en la paciente. Entonces también hay que tener en cuenta la edad y todo lo que habíamos dicho, ¿sí? Aunque tiene efecto antiprogesterona, no se ha asociado con hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio. Esto te lo dice todo el laboratorio, que habla muy bien del acetato ulipristal, pero bueno, es para ciertas pacientes y no lo pueden acceder, y no lo cubren las obras sociales del medio. Bueno, y el tratamiento quirúrgico tiene sus indicaciones, ¿sí? Aquí vamos a operar tamaño como gesta de 3 meses o mayor, ya tiene indicación quirúrgica. Cuando la menorragia compromete el estado general de la paciente, cuando produce dolor pelviano o síntomas de compresión de órganos vecinos, cuando los controles clínicos o ecográficos evidencian rápido crecimiento tanto pre como postmenopausia, miomas complicados, que ya vimos cuáles eran las complicaciones, ¿se los acuerdan? Necrosis, torsión, ¿sí? Transformación sarcomatosa, ¿sí? Miomas cervicales o miomas que alteren la fertilidad y obviamente la paciente tenga el deseo de ello. Y tenemos 2 tipos de cirugías conservadoras o cirugías radicales, ¿sí? La cirugía conservadora está indicada en mujeres jóvenes, sin hijos o con deseos de paridad. ¿Y cuál van a ser las miomectomías? Es decir, solamente sacar el mioma. Se hace, pero es complicado porque muchas veces termina en histerectomía, igual dependiendo del tamaño del mioma, ¿sí? Porque produce sangrado también en fracción. ¿Cuántas veces vimos en el hospital miomectomía? Muy pocas. Por lo general hacemos la histerectomía, ¿sí? Se puede hacer laparoscópica o transabdominal, ¿sí? Pero tiene que ser un personal avezado para hacerlo por vía laparoscópica porque muchas veces es grande el mioma y se utiliza una macetadora para sacarlo a través de donde pusimos los trócares, ¿sí? Y la cirugía radical se realiza en mujeres con paridad cumplida y
se realiza la histerectomía con anestectomía o no, de acuerdo si ya está en menopausia o no, ¿sí? Y también se puede hacer por vía laparoscópica o transabdominal. Bueno, ahí muestra cómo es la técnica de la miomentomía, ¿sí? Se saca solamente mioma, muchas veces sale fácil, otras no, porque se hace como una pseudocápsula dependiendo de la ubicación de donde esté el mioma, ¿sí? Y ahí vemos solamente los miomas que puede llegar a tener un útero. Ahí vemos el útero aumentadísimo de tamaño, con un mioma pediculado, ¿lo ven? El cuellito muy finito, chiquito, y este otro que está acá, con un mioma submucoso enorme, ¿sí? Bueno, la implicancia reproductiva de los miomas. La localización anatómica de los miomas es relevante en cuanto a la posibilidad de producir infertilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué va a producir? La distorsión de la cavidad endometrial, como ya dijimos, que podría producir abortos espontáneos, no producirse la fecundación, sí, puede, desde no producirse la fecundación hasta una vez que se produjo, abortos espontáneos, amenaza de parto pretérmino, restricción del crecimiento uterino, presentación pelviana, ruptura prematura de membranas ovulares, todo eso puede producir. Mayor distancia entre el espermatozoide y el ovocito, por eso también puede estar alterada la fertilidad, alteración del transporte de las gametas, porque está interfiriendo en la cavidad, ¿sí? Alteración del suministro sanguíneo al endometrio, porque el mioma tiene alto secuestro de sanguíneo, ¿sí? Aumento del tamaño y contorno del útero que puede alterar la implantación. Bueno, y los miomas en estado grávido puerperal, es decir, una vez que ya está embarazada o que ya tuvo su bebé. Se ha establecido en un 1 a un 4% de los embarazos tienen alguna relación con los miomas. En general, el 80% de los miomas uterinos que coexisten durante el embarazo permanecen del mismo tamaño o se vuelven más pequeños. Los miomas pueden complicar el curso del embarazo, inducir aborto, que ya lo hablamos, cuando la implantación ocurre sobre el mioma submucoso. Los miomas próximos a la placenta se vinculan con sangrados tempranos y abortos espontáneos. La localización de los miomas en relación con la placenta parece ser más importante que su tamaño. Los miomas intramurales y subserosos menores de 3 centímetros suelen considerarse de poca significación clínica. Bueno, hasta ahí fue mioma, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quedó claro más o menos? Básico, la localización, qué síntoma produce cada uno, ¿sí? Subseroso, submucoso o intramural, y el tratamiento, ¿sí? Médico y quirúrgico. Eso es lo básico que tienes que saber de mioma, ¿sí? ¿Estamos? No creo que le tomen tanto droga por droga, pero sí saber que hay tratamientos médicos. Dentro del tratamiento médico está el expectante, hormonal y no hormonal. Básicamente, sabiendo eso, está las cosas separadas. Y el mecanismo, nombrarlas puede ser, pero el mecanismo ya es como muy bien, ¿sí? Bueno, y ahora 2 palabritas, como dijimos, de adenomiosis y malformaciones uterinas, ¿sí? Adenomiosis es otra de las patologías del cuerpo uterino, ¿sí? Es la presencia del tejido endometrial, ¿sí? En el espesor de la pared del miometrio, es decir, que se imagina este tejido endometrial que aparece en la capa muscular del miometrio, ¿sí? Se asocia un efecto de hiperestrogenismo, al igual que los leiomiomas, es decir, que muchas veces comparten la patología, tanto miomatosis más adenomiosis, ¿sí? Están las dos. Coexisten con los leiomiomas en un 30 o un 60% de los casos. Se presentan comúnmente como una afectación difusa de las paredes del útero y es un órgano aumentado de tamaño. Lo describen en la ecografía como una miohiperplasia, o sea, hiperplasia del músculo, ¿sí? Parece no responder al tratamiento hormonal y ¿cuál es el principal síntoma? Menorragia y dolor menstrual, que se denomina dismenorrea, ¿sí? Entonces ya cuando una paciente te viene con eso, tenemos que pensarlo, ¿sí? Se dan pacientes entre 35 y 50 años, por lo general multíparas. Tratamiento va a ser sintomático, ¿sí? Quirúrgico cuando la sintomatología es severa, ¿sí? O coexisten con otras patologías como ser la miomatosis.
Entonces, ¿qué es lo básico de la adenomiosis? Que es la presencia de tejido endometrial en el espesor del músculo, es decir, del miometrio, que de un 30 a un 60% coexisten con la patología de la miomatosis, ¿sí? Que pocas veces responden al tratamiento médico, al tratamiento hormonal, perdón, y que los síntomas más frecuentes son metrorragia y dismenorrea, ¿sí? Tratamiento sintomático o quirúrgico. Y el último tema, malformaciones uterinas. También, esto es básico, ¿sí? Porque es un capítulo muy largo, pero tienes que saber lo básico, una filipina nada más. Ahí vemos, ¿sí? Los distintos tipos de útero que podemos tener, un útero normal, un útero didelfo, ¿sí? Con el tabique que llega hasta casi el cuello, un útero arcuato, un unicornio, un bicornio y un útero septado, ¿sí? Las malformaciones uterinas se van a producir por la falta o unilateralidad de los conductos de Müller. ¿Se acuerdan de embriología? Bueno, los conductos de Müller van a proporcionar todo lo que es el sistema urinario y también el sistema uterino, ¿sí? La detención de su desarrollo, la deficiente aproximación o fusión y la reabsorción determinan los distintos tipos de malformaciones. O sea, dependiendo de dónde esté, en qué parte del estadio esté la afectación, vamos a tener distintas patologías, ¿sí? Si es en la reabsorción, vamos a tener problemas del que está tabicado, ¿sí? Si es problema en la fusión, ahí tenemos que ir bien, ¿sí? La variada gama de formas anómalas se explican en su gran mayoría por no haberse cumplido correctamente las etapas de la evolución ontogénica. Y por eso se producen estas patologías. Pueden darse anomalías leves con una pequeña falta de aproximación craneal de los conductos müllerianos que da como resultado el útero arcuato, ¿sí? Ese que parece un corazoncito, entonces no llegó a funcionarse del todo, entonces me quedó en ese estadio, ¿sí? Y el cordiforme que presenta una leve depresión del fondo a medida que el grado de aproximación y fusión sea menor. El útero bicorne en grado menor o mayor, y este último puede ser uni o bicervical, que es lo mismo que llamamos como unicoris o bicoris, quiere decir que tiene un cuello o dos cuellos. Pero lo básico de esto es saber que hay una alteración en la ontogenia de los conductos del Müller. No le van a preguntar más que eso, ¿sí? En los efectos de reabsorción de los tabiques tendremos la persistencia medial de estos, dando como resultado un útero de forma y tamaño normal, pero interiormente presentará un tabique, es decir, no funcionó la reabsorción, entonces quedan tabicados, ¿sí? Que será más o menos complejo. La falta total o parcial de uno de los conductos de Müller será motivo de anomalías asimétricas como el útero unicornio, ¿sí? Y finalmente, la ausencia de los dos conductos de Müller en la genesia de los pliegues urogenitales, y esta malformación es incompatible con la vida debido a que el aparato urinario tampoco se habrá desarrollado. Siempre que encontramos como hallazgo un útero bicorne, tengo que pedirle una ecografía renal a la paciente porque puede haber alteración en la vía urinaria, ¿sí? Y el útero bicorne también es una de las causas de abortos espontáneos, ¿sí? ¿Qué más? Ruptura prematura de membrana, restricción del crecimiento intrauterino, las mismas causas porque está afectada la cavidad. Los síntomas pueden estar ausentes y revelarse como hallazgos ecográficos, o el paciente puede consultar por abortos espontáneos consecutivos o por infertilidad, directamente no queda embarazada. El diagnóstico, ¿cómo lo voy a hacer? Por una histerografía, ¿sí? Histeroscopía, ecografía o laparoscopía, ¿sí? Cualquiera de estos. Siempre utilizamos la ecografía en primera medida, ¿sí? Y el tratamiento es la corrección quirúrgica cuando se puede de la afectación. Si hay un tabique, se puede sacar ese tabique. Ahora el bicorne mucho no podemos hacer, ¿sí? O el unicornio. Bueno, eso fue todo, ¿sí? Me había mandado un mensaje de la otra doctora, ¿verdad?